primera conferencia de las tres que la Asociación de Escritores de Morvedre hemos preparado conjuntamente para terminar los actos de nuestro 50 aniversario. El primero que hicimos el otro día con lo del vino y esto que tiene pues muchísimo interés. Así que gracias, gracias Pilar, gracias Josep. Y bueno, que siga y que sabéis que esta es vuestra casa para cuando queráis y para todos y que está abierto como no puede ser de otra manera para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, si voleu, vaig començar jo, si voleu, gràcies a tots per vindre. La idea d'esta primera jornada, d'aquest primer dia, era intentar contextualitzar el vi en Sagunt, en Morvedre, en l'Arts de Sagunto, Morvedre, no? Sí, tots els noms sencers. I fins a l'expulsió del Morisco Hortner, no? Fins a 1492 tenim la història de Sagunt vinculada al vi, per Isaia, però primer volíem contextualitzar també allò que és el vi i quina importància tenia el vi i per què Sagunt té aquesta importància dins del món vitivinícola i què queda d'aquell Sagunt o d'aquelles vinyes que n'hi havia en el nostre terme que van ser tan importants durant aquesta època. Entonces, abans de contar la història, abans de començar en l'època romana, que Pilar ens parlarà d'això, jo volia fer primer una introducció basat en un llibre que va publicar en el seu moment, fa ja uns 20 anys, si no recordo mal, que era La Vil i el vino de Morvedre, on fem una introducció del que era la cepa, la cep de la varietat que se tratava així, i vinculant-lo també, ja que l'Associació d'Escriptors i Escritores de Camp és qui ha organitzat i organitza junto a la Viti aquestes jornades. Volia contar un poquet, introduir què era el vi en Sagunt, en Morvedre, i també intentar fer cites literaris en què llibres apareix citada la varietat de Sagunt, la varietat de les seques que hi ha en Sagunt, així com vincular-ho també en altres documents que existeixen. No és purament històric, sinó no contar la història, sinó també veure la social del vi de Morvedre. El vi de Morvedre l'anomenem el vi vermell, el famós vi vermell de Morvedre. En aquest cas Morvedre, que és fins al 1868, que sigui Morvedre de la ciutat, des de Jaume I fins ara. Tenim que tindre clar que aquesta varietat de vermell, quan se'n va fora d'ací, que va al sud de França, la denominem Morvedre, i és que en totes les zones del Rossinyol, de la Catalunya Nord, del Languedoc-Rossinyol, és la que utilitzen per a fer el vi. La importància que tenia i ser vi en Sagunt era important perquè inclús tenia el nom, el cep tenia el nom de la pròpia ciutat. Això ja es dona una pinzellada de la importància que tenia el vi tant a nivell social i econòmic dins de la ciutat. Esta varietat que tenim en Languedoc-Rossinyol, que és el sud de França, també la tenim en altres zones de l'estat espanyol. Tenim el Llec la Jumilla, tenim en la Font de la Figuera, en Sant Feliç també, en el Penedès, en el Principat de Catalunya tenim en el Penedès, però ahí se denomina monaster. El monaster i Morvedre ve a ser la mateixa cepa que ve a ser el vermell del Morvedre medieval. Entonces ja tenim clar que aquesta importància que té el vi allí i la importància que té des de l'època romana fins a que arriba la filoxera, el principi del segle XX, que el que fa és destruir la vinya en Sagunt i en el seu terme general i passa a la cultiu de la taronja. També un cultiu per un altre, perquè era important la part econòmica de la part d'hortofruticultura, magnífica paraula, en la societat i en el dia a dia de Sagunt. Al llarg de la història, com hem dit abans, hi ha poetes i hi ha escriptors que han parlat d'aquest vi de Sagunt, d'aquest vi de Morvedre, i farem un repàs. Sobretot, les cites que apareixen en els llibres diu que el vi de Sagunt està apreciat per la seva qualitat rància, que no era un vi molt d'això, sinó que se barrejava, que era de postre,
i que era per elevar el color i la graduació d'altres vins més fluixos per a que tinguera més cor, no? Més importància en això, inclús fer aguardients, no? Aguardients de València, la mateixa no sé com si diu aguardients de València, era per fer alcohols, no? De graus superiors. En els textos, tant de Marcial, com Juvenal, com Plinio el Jove, apareixen tant els vins de Saguntum com els vins de Lauro, de Llíria, en les seues referències. I a més, el vi de Sagunt tenim moltes referències que la seva exportació, com arribava a la Roma imperial, perquè les tinajes que se duen fins a Roma no tornen, sinó que se destrueixen i se queden allí. Entonces, podem veure el testàcio, no? Que és on s'acumulaven tot, podem veure les inscripcions de Sagunt allí. Entonces, podem tindre clar que la importància que tenia en l'època romana, en l'època també íbera, en l'època romana, i aquesta exportació de cara a Roma, a la Roma imperial, per les restes que tenim en aquesta zona. També tenim les troballes arqueològiques que tenim en Sagunt respecte al vi, respecte a tota la cultura vitivinícola de Sagunt. Tenim el busto de Melbátrico, que és un bust de marbre que se va trobar junt a un mosaic que diuen que està desaparegut, que això ho cita Antonio Pons en un llibre que se diu Viaje por España, on trobem una divinitat on té la representació del Dionisio grec, que és el romano, el tenim així al museu, que és una símbol, no? Si hi ha una divinitat en aquest moment que parlaven del vi i una divinitat que la tenien present, era la importància que tenia el vi en aquesta època. També les excavacions que va fer clarament a Arregui en el Grau Vell, no? El Grau Vell com a port d'exportació, tant de vi i moltes altres coses, que ja podem contar moltes coses sobre el Grau Vell. I també tenim els tallers d'àmfores que anaven a la Vall d'Uixó, també tenim molta relació en els mateixos noms que apareixen en els vins de les àmfores de Sagunt que anaven en Roma en els vins, també tenim aquesta relació. Entonces podem tindre clar que aquesta era la gran importància dels caldos que tenien en Sagunt i que es portaven a l'exterior. Després, en l'època visigoda, en l'època marega ja els romans ja desapareixen, no? Sí que continuen, no tenim molta informació respecte a aquesta època, però sí que és evident que en l'època àrab, que hem parlat moltes vegades, els àrabs, que segons el Coran es diu que no se pot beure vi, però sí que el treballaven perquè se van donar compte que econòmicament era rentable. Així, ells continuen en les vinyes, continuen en el vi i continuen exportant. Una cita que parla també és del Rusafí, de Rusafa, que l'otja dit d'ací, diguem-nos que passaven la vesprada serena bevent vítxera. També ells, com a persones àrabs que si gosen que no podien beure vi, en els seus poemes i en els seus escrits parlaven d'este vi de Mourvedre. Però també en l'època musulmana tenim un personatge molt important, per a alguns, per a altres un poquet deixen ocult, que és Abu Isa ibn Labub, que crec que vivia, que és un poeta i escritor que era de Toledo, però vivia en Sagunt, que va ser el senyor de la Murbite de Sagunt, que entre altres coses va ser el primer que va fer un globus terraqui i va donar voltes, que està en Florència, en el Museu de Florència, el primer, i el va fer així en Sagunt. No? I ell té uns versos que va escriure en el segle XII, que diu, en castellà, qué gozo cuando me ofrecíais aquella copa de vino de oro que me quemaba en llama viva como la leña al algarrobo. O sea, estem parlant d'una persona molt important en la cultura islàmica, molt important tant en Toledo com en Sagunt, i fa aquesta referència als vins de Sagunt de l'època que ja parlàvem dels àrabs que no podien beure vi segons el Coran. També el metge valencià Arnau de Vilanova també és autor dels primers tractats sobre enologia de l'Estat, que va ser publicat en el segle XIV, que és titulat De Vinis et Aquis Medievalis, que també parla del vi de Mourvedre i la seva importància. En aquesta època era més també mèdic, no? que una altra cosa, no? Que s'utilitzava per a la medicina i no sols per a gaudir de beure'l. Després també tenim una cosa molt important, que això igual m'ho donat al final a veure, que és que en el llibre del repartiment
quan entra el segle primer, estem parlant del segle XIII, 1238, 1248-49, que fa el repartiment de Sagunt, podem veure com quasi totes les terres que es repartís entre la gent que ve de fora i en els seus vassalls, en tots els repartits, normalment tenen vinyes en aquests camps. O sigui, era important perquè ell va dividir tot el territori del terme general de Morvedre i va repartir les vinyes entre les seues persones de confiança, no? Que l'havien ajudat. I també en els furs, en els furs de València hi ha una línia que diu que ningú entre per força en altres horts i en camp de vinyes. Així que és important les vinyes en aquesta època també, perquè inclús en el furs, que és on tenim les normes del regne, és la importància que tenia. També tenim importància el vi de Morvedre, quan Alfons III d'Aragó entra a governar, que era un gran aficionat del vi, i ell demana sempre que se li duguera vi en Sagunt i de Llit. També està escrit això. Igual que Juan Marcià Orazola guia que la varietat Monastrell, estem parlant també d'aquesta època, i explica quina era la seva, com era el caldo, com era el color, com era la graduació, i explicava que l'origen era el sabor, era de sabor. En aquest moment ja diem Monastrell, encara que al sud de França hi ha vins que la varietat seria un Morvedre. Després, a partir del segle XIV, el cep s'utilitza en l'elaboració de Morvedre i segons el viatger, que tenim un viatger que se diu Jerónimo Munzer, el califica el seu itinerari per Espanya, un llibre que té, com de generosos. Jo sé que la paraula generosos en aquest cas igual és que era encara grans, que era de coste, no? Com abans, com parlàvem abans. I després també parlem en l'Espill de les dones, l'Espill o llibre de les dones de Jaume Roig, un gran llibre episòdic que tenim, també parla de la varietat de vi de Morvedre, que fa una referència a este vi. Hem passat per tota la història fins a arribar fins al segle XIV i ens hem donat compte que el vi de Morvedre està present en molts dels escrits que hi ha hagut en la història. Jo crec que és important per a marcar més o menys quina és la importància, no? Del vi fins a aquest moment. Després vam parlar també d'una cita que també hi ha en la Celestina, per exemple, on, vaig a veure si la llegeix bé, on parla del vi, però així, jo he dit Morvedre, diu Monviedro, y que digo, no me sobraba de la mejor que se bebía en la ciudad, venía de esas partes, de Morvedro, de Luque, de Toro, de Madrigal, de San Martín. ¿Vale? La Celestina también marqué en ese punto que era importante el vídeo de Morvedre. Otra cosa es que la Celestina pasara en segundo, ¿no? Pero eso es una teoría, de dialecto, ¿no? que lo podía entender. Eso podemos hacer otra charla. ¿Vale? Y a banda de esos, pues tenim Lluís Vives també en el seu Convivium de Iago està en marca i parla sobre el vi de Morvedre. Després també tenim en 1600 quan n'hi ha un Escolano, fa un llibre que se diu Dècades de la història de la insignia coronada ciutat i reina de València, on també parla d'aquest vi de Morvedre. I també el botànico Cabanilles, en la seva observació sobre la història natural, geogràfica, agricultura, població i frutos del Reino de València, ens marca que se cosechaban 168.000 cántaros de vino. O sea, marca quan en aquest període que va fer ell per la comarca de Sagunt, en aquest punt, en aquesta tercera part del llibre que marca la comarca de Sagunt, nos diu en aquesta època quan de vi se produïa l'any en Sagunt i en la comarca. Igual que també les urbanyes de Solicara Cortesana també ens parla tant del vi com de com se carregava en el grau vell i se vi per a dur-lo a la seva exportació. Llavors tenim clar que fins a aquest punt, fins a 1800, tenim datat tot el que va ser el vi, tant de les referències que tenim en la literatura, però sí que és de veres que podíem començar i podíem agafar tot això de tot el que tenim damunt de la taula, que és aquestes referències que n'hi ha, aquesta continuïtat que n'hi ha,
y también hablar de pues, los productores, ¿no? Que no solo será Sagún, que se me parla de Montpellier, se me parla de Sagún, pero claro, en esa época estaven parlant del terme general. El terme general era tot, no estava dividit com el poble, i sí que és de veres que Pedro Puchal, en un llibre que se diu El paisatge agrari del Bajo Palencia, en el 1968, marca molt bé quines són les zones de major producció de vi en tota la comarca. Ell sempre parla de que és la vereda esquerra del riu Palància on s'aglutina tota la producció, no? de la vinya, està parlant de la Vall de Segó, està parlant de la partida del Pla de l'Alxut, la de Vicari, Cables de Borec, el Pla de Càrcel, el Sabató, la Canyada Inglesa i el Creixil. Però també se fa referència a pobles concrets, com pot ser Benifairó, com pot ser Torres, i altres pobles que ell diu que en la part dreta del Palància, pues, quan pujaves cap amunt, cap a Castelló, també se produïen. Entonces, tenim clar que la teoria, no? La tenim en una taula, que és que el vi era important fins a la filòxera del 1900 en Sagunt i la comarca, en el terme general. Tenim clar que els romans ho gastaven i feien prou bé, perquè l'exportació... Antes de los romanos, en el Museo de Sagunto hay unos esbotos que se encontraron en la montaña frontera, que era de los metales, y ahí ya se hace alusión a Dionisio, al dios Baco, al dios del vino. Sí, cuando vayáis al museo están las escaleritas que subís al primer piso, están allí en una estantería, los podéis ver. Por eso es muy antigua. No, hi ha moltes que no són històries que tenim no contem, sinó que al final està documentat, no? I podem fer un seguiment de cada una de les coses que són. I damunt hi ha autors que les han ficat damunt de la taula, no? I ho han marcat. Tenim ja la introducció feta de què és el vi i què importància té al llarg de la història. Pues passem ara en Pilar per a que centre un poc la historia de la part romana, ¿no? La part de yo después de lo que ha contado él, bueno, me voy a casa. Encara no conta res, no? Encara no conta res. Únicament embarcat. El tablero de xoc està en marxa, ja comenzar el francès. Vull parlar d'això, de la part romana. Bueno, yo os voy a contar en la parte romana lo importante que era el vino en el mundo romano. He hecho un pequeño resumen, ¿vale? Porque hay muchas cosas y no me quiero olvidar de ellas y os las voy a leer, ¿vale? Y como he dicho, desde aquí en el término de Sagunto, desde la edad de los metales ya se hace alusión al dios Baco con los esbotos que se encontraron en la montaña frontera. El vino era parte esencial de la vida cotidiana romana. En Roma, el vino no era un lujo reservado para las clases altas. Era una parte tan integrada que incluso los sectores más humildes de la sociedad tenían acceso a él. La calidad del vino que bebías decía mucho sobre tu posición en la sociedad romana. Así, la élite romana podía permitirse vinos añejos, seleccionados y con sabores refinados. Eran vinos que podían conservarse durante años y servirse en eventos importantes como símbolo de estatus. Mientras tanto, las clases más bajas, incluyendo a los esclavos, recibían un vino de calidad muy inferior, llamado lora, y que era básicamente el resultado de volver a prensar los restos de uvas ya exprimidas, mezclado con agua y dejándolo fermentar un poco. El resultado era una bebida ácida, muy diluida y con bajo contenido alcohólico. Los militares bebían otra bebida que se llamaba posca, que era agua mezclada con vino avinagrado y especias y miel. Esto lo confirman autores clásicos como Plinio el Viejo, que escribió en su Historia Natural sobre más de 80 tipos de vinos en todo el Imperio Romano. Así que el vino estaba presente en todas partes, en fiestas, en rituales religiosos y en medicina. El vino que se consumía en Roma, cuando hablo de Roma hablo de todo el imperio, era muy diferente al que bebemos hoy en día, tanto en su sabor como en textura, mucho más espeso y denso que el vino moderno. Su sabor tendría que ser dulce y fuerte, incluso empalagoso, por sus técnicas rudimentarias de fermentación y uso de uvas sobremaduradas, pero también a la costumbre de añadirle ingredientes como la miel. A este tipo de vino endulzado se le conocía como mulsun y era muy popular. ¿Conocéis el vino mulsun? ¿Alguien lo ha oído nombrar? No. ¿No? Ahora os lo explicaré. ¿Quieres decir algo? Sí. Rara vez bebían el vino puro. Lo normal era mezclarlo con agua, ya que el vino sin diluir era mal visto.
ya que solo los bárbaros bebían el vino puro, pues representaba una falta de cultura y lo consideraban un acto casi animal. No nació en Roma esta costumbre, ya que los griegos ya la practicaban. El vino no era solamente una bebida, era una manifestación de identidad cultural, de valores y de jerarquía social. Conservar el vino no era fácil, sin refrigeración, sin envases sellados al vacío y sin controles químicos. Tuvieron que ser muy creativos para que su vino no se agriara. Por sus métodos, aunque efectivos, alteraban el sabor del vino. Se usaba una resina de pino para sellar y conservar el vino. Evitaba que se estropeara y le daba un sabor particular. También se le podía añadir, esto a mí me ha impactado un poco, yeso o ceniza, que ayudaba a estabilizar el vino, prevenir la acidez y modificar su color. La ceniza tenía un efecto alcalino que retrasaba la fermentación secundaria. El resultado era una bebida con sabores ásperos, minerales y en ocasiones bastante agresivos. Además, muchos vinos se sometían a un proceso de hervido antes de fermentarlos para conservar los azúcares naturales de la uva y obtener un vino dulce y espeso. Estos vinos eran muy valorados en ciertos círculos, sobre todo cuando se querían vinos de postres y uso ritual. Sin embargo, este hervido eliminaba parte del aroma fresco que caracterizaba los vinos actuales. Para almacenar el vino utilizaban ánforas de barro, selladas con brea, una sustancia pegajosa derivada de la resina. Lo que comentaba antes Albert de las ánforas que se han encontrado en Roma sobre Sagunto. Sabemos que el consumo de vino en Saguntum se incrementaba a través de la fabricación de ánforas. Las ánforas dan a conocer el notable ascenso de la producción de vino a partir del cambio de era, donde Saguntum incorpora la tipología Drexel 2.4. Y esto os lo voy a explicar para si vais al museo. Hubo un señor que era arqueólogo, que se llamaba Drexel, que lo que hizo fue catalogar las ánforas. Entonces, cuando hablamos de Drexel 2.4, se refiere que en Sagunto había una ánfora en particular, que era la 2.4, que todo lo que iba en esa ánfora provenía de Saguntum. En el museo, si vais, hay como un trozo así, y en la casa de Capellán Pallarés, también en el centro arqueológico, también tiene otro trozo, que ponían como un puño en el borde con el sello del comerciante de vinos. Este que tenemos en Sagunto lleva las iniciales MPM. No sabemos que yo digo que es mío, porque me llamo María Pilar Madrid, y digo, me lo pusieron para mí. Pero bueno, es un dato curioso y el comerciante de vinos se cree que proviene de Estivella y de Albalá de Stallonchers. Ya os digo, si subís arriba en el museo, en el primer piso, donde están las lucernas y todo esto, podéis encontrarlo con el puño MPM. El musul era uno de los vinos más importantes que consumían los romanos. Era una bebida que combinaba el vino con miel y especias. De esta combinación resultaba una bebida dorada, según la miel que le añades, con sabor dulce, con un aroma intenso a miel y un fondo de vino que equilibra la dulzura. Era muy apreciado por sus propiedades medicinales y energéticas, además de su sabor exquisito. Se consumía en ocasiones especiales, en banquetes, y era muy apreciado en la medicina romana, ya que se creía que la miel tenía propiedades curativas para la tos, el dolor de garganta y las inflamaciones, mientras que el vino se utilizaba como analgésico y antiinflamatorio. A eso le sumas especias como la canela, el clavo, la pimienta y el tomillo, que pueden ayudar a mejorar la digestión y aliviar la indigestión. Era un remedio infalible contra el frío, el cansancio y la tristeza. O sea que todo el mundo bebía vino. Además, en cantidades industriales. O sea, no os creáis que se bebían una copita, no. En contraposición, sabemos que la muerte por ingesta de vino por las clases altas del Imperio Romano fue una de las mayores causas de esa parte de la población. Algunos escritos dicen que la clase alta romana bebía de 1 a 5 litros de vino al día. Vamos, iban calentitos. Una práctica que bien podría dar como resultado la defunción por daño irreversible en el hígado. Recordemos que hay que beber vino, sí, pero con moderación.
Pero lo cierto es que el saturnismo no se extendió por el hecho de beber vino, sino por beber vino contaminado, ya que el vino era transportado en vasijas o ánforas de barro recubiertas de plomo en su interior. ¿Por qué plomo?, se preguntarán. Hay quien dice que las antiguas recetas de cocina romanas indicaban que el vino debe hervirse a fuego lento, en recipientes de plomo, ya que en las vasijas de cobre toma mal sabor. Y bueno, cambiaban el sabor por el envenenamiento. Pero lo que no decían era que una ingesta habitual de vino en contacto con el plomo producía un progresivo envenenamiento llamado saturnismo. Sí, los antiguos alquimistas llamaban al plomo Saturno, en referencia al dios griego que representaban como desequilibrado y agresivo. Sea como fuere, el caso es que el saturnismo fue una importante causa de muerte durante el Imperio Romano, ya que como el plomo llega al organismo, las enzimas lo convierten en sulfuro de plomo, lo que impide el transporte de oxígeno a la sangre, por lo tanto al cuerpo. El saturnismo provoca anemia, alucinaciones y demencia, tal y como les ocurrió a los emperadores Tiberio, Calígula, Claudio o Nerón. En el último término, el envenenamiento por plomo produce gota. Esto que veis vosotros de los emperadores que estaban muy zumbados, como Calígula, que le dio a su caballo parte del imperio, era todo por el saturnismo, porque sufrían envenenamiento por el plomo que contenía el vino. Entonces, claro, acababan pues eso. De hecho, hay una teoría que dice que el Imperio Romano terminó por culpa del vino. Claro, por el saturnismo que cogían los emperadores a la hora de beberlo. Como el vino en Mosul se consume en ocasiones especiales, y hoy lo vamos a degustar sin plomo, y bueno, vamos a degustar, lo he hecho yo, y les voy a explicar cómo se hace, por si quieren hacerlo ustedes en casa. La verdad es que cuando tienes así una comida dices, ¿he hecho vino romano y tal? Y el vino está muy bueno. Si tenéis alergia o algo a la miel, alguna especia o algo, no lo podéis tomar, ¿vale? Bueno, el vino se coge una base de vino tinto o blanco, lo que más os guste, y lo tenéis que poner con miel, con clavo y con canela. El tomillo y la pimienta es adicional, eso ya va a gusto del consumidor, ¿vale? Entonces, por cada litro de vino, más o menos, ponéis 250 gramos de miel. Esto viene dado de según lo dulce que lo queráis hacer, del color que le queréis dar. Si le queréis dar un color más dorado, pues le ponéis más miel. Que lo queréis hacer menos, yo por ejemplo a este le he puesto sobre 2 litros, porque luego hay que añadirle un poquito de agua. Le he puesto medio kilo de miel, ¿vale? Porque el litro de vino, 250 gramos de miel, que tenéis que diluir con un poquito de agua caliente para que la miel se deshaga, ¿vale? Una vez la miel esté deshecha, lo mezcláis con el vino y le ponéis 2 ramitas de canela, o 3, según os guste la canela, 7-8 clavos, ¿vale? Y si queréis ponerle pimienta, pues le ponéis unos granitos de pimienta. Y muy importante, lo tenéis que dejar macerar por lo menos 3 días. Este está macerando 3 días. Que mi marido entraba a la cocina y me decía, ¿qué tienes ahí? Yo, vino. Y mi vecina me tocaba, ¿qué tienes ahí? Vino. Pues tenemos que hacer más. Digo, sí, no te preocupes, ¿qué haremos? Y entonces lo tenéis que dejar, y cuando ya lo tengáis, contra más macere, mejor. Si lo tenéis una semana macerando, porque ahora lo veréis, porque coge todo el aroma de la canela, del clavo, y la verdad es que el vino es súper aromático. Y cuando ya lo tenéis macerado, lo tenéis que colar. Lo tenéis que colar porque, claro, las especias sueltan cositas. Y bueno, tú tienes que añadir algo más, queremos que lo probamos ya. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué vino tinto? Cualquiera de base. Yo he cogido el de Mercadona, que va de 2 litros, de base. Cualquiera base, a ver, no cojas un Rioja para mezclarlo con miel. Bueno, según.
Más azúcar. Bueno, según. Pero bueno, con que cojas cualquier vino de base te sirve. Yo voy a hacer la música. A ver, vamos a ver, si el vino se mezclaba con Saturno, ¿eh? No, lo que se contaminaba el vino era por el plomo que llevaban las ánforas y las vasijas por el interior. Todo eso la gente no lo sabía. Es que hoy en día, es que también lo tenías en las tuberías. Por ejemplo, si vas a la vía del Porti, que en la vía del Porti hay tuberías de plomo de aquella época. Y entonces todo lo que pasaba por las tuberías, todo era ingerido. Entonces continuamente estaban envenenados. De hecho, la mujer romana, voy a mi campo, ¿vale? La mujer romana con la cosmética que utilizaba también sufría envenenamiento. Es decir, que tú por metales pesados. Cuando naces ya te vas con plomo. Claro. Pero es que eso A día de hoy también. Claro, pero a día de hoy tienes lo mismo con el mercurio, con el pescado, por ejemplo. Tienes alto contenido de mercurio en el pescado. En el principio del siglo pasado y en el anterior, o sea, el 19-20, todas las conducciones de agua de las casas eran de plomo. El amianto no está tan lejos y el amianto es cancerígeno. Sí, eso sí. Claro, entonces, claro. Pero, por ejemplo, la mujer una media de vida más de 35 años. Eso es lo que te iba a preguntar. No, una media de vida de 35 años. Si tú ya naces con... Sí, de Cogiendo hecho... plomo, Pero en aquella época la media de la vida era así. es así, ¿no? La De hecho, una vestal se jubilaba con 32, 35, una vestal se jubilaba ya. Que tenían su pocito, se jubilaban. Pero bueno, y luego el monte que ha nombrado Albert, en Roma, Sí. ese monte puede tener millones y millones de ánforas. Tú vas allí, te das un paseo y te puedes traer la ánfora que quieras, porque tienen millones y millones de ánforas allí. Todo el mundo iba allí a tirar ahí sus ánforas. Es que era más barato pisarla ahí que tornarla. Sí. A mí me choca mucho lo que ha degenerado la vida, porque en esa época se bebían 5 litros de vino. 5 litros, sí. Y ahora nos aconsejan que nos bebamos 2 litros de agua. Y luego, pero se lo bebían diluido. Se lo bebían diluido, pero la dilución variaba según el acto que hicieran, porque si estaban de fiesta no lo iban a diluir con 2 litros de agua, claro. Igual le echaban un poquito para que no lo llamaran animales, que eran incultos, y ya está, claro. Pero se hacían, por ejemplo, una libación, que era una ceremonia religiosa, pues entonces igual sí que le ponían un poquito más de agua. Si querían estar más contentos, en las bacanales me imagino que no lo mezclarían con mucha agua. Pero bueno, y luego tenemos referencia a Dionisio, Baco, que es el dios del vino. Y no sé qué más contarnos, alguna pregunta más. Como curiosidad, yo supongo que antes de los romanos, los íberos, fenicios, etcétera, también cultivarían. Y date cuenta, llegaba mucho vino también por el puerto. Teníamos un puerto marítimo abierto al Mediterráneo. Teníamos uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. Tenemos que creernos ya de una puñetera vez lo que somos, porque somos muy importantes en la historia. Nuestro puerto comercial era uno de los más importantes del Mediterráneo, yo creo que en esa época del mundo. Y es. Pero lo que decía del plom este que n'hi ha un plom que parla de Seganta, no? De tot això, que suposa que Seganta és un dels topònims de l'època d'Arce Saguntus, no? O abans d'Arce, no? Seria Seganta, Arce, Arce Saguntus, seria. Bueno, eso es discutible. No, sí, però no, sempre el topònim de Sagunt sempre ha vingut de molt lluny, no? No és una cosa, no és un invent sinó. Sí que és de veres que aquest plom que se va descobrir en 1955, que suposa que és de finals del segle... És del siglo VIII antes de Cristo. Sí, 8, 7 abans de Cristo, en aquesta època. Ahí nos parla de una persona, de un oriunt de Sagunt, de Seganta, de lo que sería el Arce Iber, que sería Basper, que fica en el plom, y lo que nos diu ese plom, que se troba en esa època, és que en el port marítim ell tenia un vaixell i també tenia el servei de remolque de vaixells.
Eso vol dir que no era sols una persona que tenia un vaixell que navegava, sinó que hi havia un comerç, amb els pràctics tenien ara, pues que entrava al port i no estava al port. Després tenim també la teoria de que igual el grau vell en aquesta època no funcionava molt bé i estava en Almenara, en l'estadi d'Almenara, també, hi ha moltes teories, també Borriana, tal, la informació que tenim, sí que de veres que les talles arqueològiques que s'han trobat, el grau vell estan. O sigui, això no podem dir que en aquesta època, però clar, estem parlant de 4 o 5 segles, igual n'hi havia algun segle anterior que la zona dels estanys, per això sí que funcionaven. I aquesta importància que parlem tant des de la part ibera i romana és la que continua durant tota la història. Al final no vos contar que el mateix que hem parlat de la importància del vi en l'època romana, que podem parlar de tota l'exportació que tenim en el Grau Vell en aquesta època, o de les empreses, d'àmfores que anaven a l'Estevella, al Balà, Torres Torres, tota la zona del Palança. En el Puig també n'hi havia. També podem parlar de que després ja quan venen els visigots, quan venen els bàrbars, sí que anem a una decadència de la producció, però sí que en l'època cristiana, quan Martí l'Humà, que ve de la zona d'altura i tot això, doncs els cartoixos també baixen cap a Sagunt i també li donen importància i comencen a haver empreses dedicades a tot això. Després, la pròxima que farem el dia 28, veurem com des de 1600 cap endavant se reprodueix el mateix exactament. Hi ha una gran expansió del vi, baixa el vi, torna a pujar i la gran comerç i comercialització d'empreses i treball del vi que existia. No és una cosa aïllada en la història, no és l'època romana que era important tot això del vi, sinó que durant tota la història de Sagunt podíem dir que el vi, la garrofa, l'oliva, molts cultius s'han mantingut econòmicament. O sigui, estem parlant de que l'economia principal del municipi era el vi i era la part agrícola. Hasta que llegó la filoxera. Arriba la filoxera, canvia de mataronxa i després ja la industrialització, que en aquesta època, en 1912, que és quan se crea la companyia. Un buit entre, diguem, l'aparició de les pobres bàrbars, entre cometes, que invadixen, que dominen, que tal, se produeix ahí un buit tant arqueològicament com No, però avui que n'hi ha és que... No se parla, o sigui, no se sap, se suposa que continuaria... Sí, continua, se suposa que continua perquè després, quan ve dona compte que quan venen els àrabs sí que comencen a exportar una altra vegada. O sigui, en aquesta època, en l'època que venen els bàrbars a Ibèria, el punt IC, el que fan és que al tallar tots els llaços comercials en tota Europa no tenim constància de les importacions i exportacions. Entonces era consum propi, o sea, se feia així el consum. Entonces no podem dir que exportaven a Cartago, ¿no? En la època romana que exportaven a Cartago o a la Roma Imperial, no podem dir-ho, perquè no existeixen documents que no s'ho marquen. Però sí que ens marquen els documents següents, que és que quan els àrabs venen, continuen el procés de vi i comencen a exportar-lo, no a consumir-lo, sinó a exportar-lo. Això és el que sempre hem parlat de que no eren tontos, no? Veien que el vi se podia treballar, no el consumien, però traien diners d'aquesta producció. I després el que parlàvem, el que volia dir després, una de les coses més importants, quan Jaume I ve, quan la reconquesta cristiana, totes les entrades que tenim del llibre del repartiment, perquè al final el llibre del repartiment el que fa és que ens dividís i ens repartís a la gent que venen de fora, tot això, tindrem unes 70 entrades de terrenys de vinyes que reparteix Jaume I. La primera d'elles serà un tal Tarazona. Això us volia dir. Tarazona. La família Tarazona. La família Tarazona. Però bé, hi ha quasi 70 llocs que repartís a la gent important per a ell. O sigui, per a ell la gent important és quan repartís i en totes apareix la vinya. Sí que de veres que històricament el que tu dius, la part de visigots, quan les tres cultures s'han juntes, jove, cristiana i musulmana, n'hi ha
un buit que no tenim Sí. molt cultural, el Jama i tot, Sí. també possiblement les exportacions estiguin registrades en València, que això està l'estat important, per l'època post-romana ja decidim que la capital és València, per dir del riu sempre en aigua i tal, possiblement aquests documents estiguen ahí, no estiguen així, perquè al final són els que manaven, no? Manaven en Robinson. Como anécdota, Netflix, hay una serie en Netflix que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero hay uno que es un comerciante de vinos y viene a Mulviedro a por sus caldos para llevárselos a Barcelona. Y queda en la taberna de la Serp. Sí. Además, yo estaba viendo la serie y me quedé, que dije, que perdona, de hecho lo grabé, lo tiré para atrás, lo grabé y se lo mandé a Jesús, el de la taberna de la Serp. Digo, y Jesús me dijo, se ve que ha pasado algún guionista por allí que estuvo en la taberna, lo vio y como los caldos de Mulviedro eran tan famosos en aquella época, pues hizo el personaje del comerciante de vinos que venía a Mulviedro a por sus vinos y aparte lo sirvió en el banquete y era el mejor vino que el duque había bebido y yo estaba encantada. No me acuerdo cómo se llama la serie, pero está en Netflix. Sí, es de época, vamos, es de época medieval, pero muy buena. Yo me quedé impactada, la verdad. Bueno, ¿alguna pregunta más? Problema el vino. Sí, ¿ponemos el vino? Hay más, ¿eh?